¿Has sentido agobio con el teletrabajo, con esto de hablar en público? Incluso quieres emprender un proyecto nuevo, pero no te atreves. Te genera mucha ansiedad y nervios. Hoy nuestra psicóloga Carmen Sancho, experta en terapia estratégica, nos explica cómo lograr controlar nuestra mente. Hablaremos de los bloqueos comunicacionales y de las psicotrampas. Así que comenzamos en Salud sin Estrés. ¿Quieres conocer herramientas para mejorar tu salud física y tu salud mental? ¿Estar más alegre, estar más sano? Pues quédate aquí que te lo contamos. Bienvenidos a Hospiclic, soy la doctora Jessica Cárdenas y este es nuestro video podcast Salud sin Estrés. En este video podcast nuestra intención es darte herramientas para que consigas la salud, porque definitivamente la salud es lo primero y principalmente depende de ti. En este video podcast vamos a realizar diversas entrevistas con expertos que te ayudarán a conseguir un estado de salud óptimo, pero recuerda que puedes tener los mejores médicos, las mejores pastillas o medicamentos, pero si no haces cambios de hábitos y cambias tu estilo de vida, pues pocas cosas podemos conseguir. Este video podcast lo publicamos todos los jueves en YouTube, en Spotify y en Instagram. Así que acompáñanos todos los jueves 7 de la noche, hora latinoamericana. Y sin más, comenzamos con nuestro experto del día de hoy. Bienvenidos a Hospiclic. Hoy en nuestro episodio de Salud sin Estrés tenemos una gran psicóloga, Carmen Sancho. Ella, además de psicóloga, formada en España, es psicoterapeuta, formada en el Centro de Terapeuta Estratégica de Giorgio Nardone en Italia, y tenemos el gusto de tenerla hoy acá. Nos va a explicar un poco qué es esto de la terapia breve estratégica, que muchos no conocemos, para qué nos puede ayudar. Y también vamos a hablar de un tema muy interesante. Primero, problemas y soluciones en la comunicación. Nos va a hablar un poquito de cuáles son esos miedos, algo que es un tema que hoy en día nos importa mucho, ¿no? Después de la pandemia, el teletrabajo, las personas quieren emprender y a veces hay como ese bloqueo de comunicación, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cómo me comunico? ¿Y por qué vienen esos miedos? Y luego también vamos a hablar de algo muy interesante, que son las psicotrampas, que me parece un tema, Carmen, que gracias por sugerirlo. Cuando estamos decidiendo un poco de qué hablar, ¿no? En qué podemos ayudar, pues este tema es genial. Así que te doy la bienvenida. Gracias por estar con nosotros en Hospiclic. Gracias, gracias. Bueno, pues este tema es un tema, como tú bien has comentado, muy interesante, porque ahora que parece que estamos empezando a atravesar y a salir un poquito de toda esta situación tan caótica, nos encontramos y nos hemos encontrado durante la pandemia, pues que hemos tenido que hacer muchas videollamadas, teletrabajo, y ahí, por un lado, ha ido muy bien, porque en cierta manera no teníamos que enfrentarnos a veces a ese riesgo de tener que hablar directamente con alguien, porque hay una pantalla que nos separa de esa realidad, pero por otro mal, porque lógicamente la parte digital aumenta y amplifica absolutamente todo lo que pasa, todo lo que te entra un mensajito y uno ya enseguida ve que el otro lleva su mirada hacia arriba. Pasa alguien por al lado de la habitación y entonces el otro enseguida ve que realmente hemos desviado esta mirada hacia otro lado, ¿no? Y por otro lado también, pues aquellos bloqueos que a veces tenemos, ¿no? Debido a que nos tenemos que comunicar y tenemos pues un miedo atroz de equivocarnos, de no estar a la altura, de que nuestro tono de voz sea un poco tembloroso, en fin, todo esto, ¿no? Este tema, Jessica, es muy antiguo. Este tema es un tema en psicología que se llama el bloqueo de la performance. Es algo que afecta no solo a los comunicadores, sino a todas aquellas personas que tienen que hacer tomar una acción delante de la gente, como actores, compositores, músicos, pintores. Y este bloqueo es un bloqueo que lo que te hace es que queriendo llevar una acción determinada, exitosa, te bloqueas en anticipado y por este miedo a cometer un error, pues al final lo que haces es evitar realmente esta acción. Entonces, lo primero que podemos pensar es que le pasa a todo el mundo, ¿no? Si me hablas que le pasan a actores, o sea, imagínate una persona que tiene, no sé, 20 años en la empresa y le dicen, ahora es teletrabajo, tienes que hacer presentaciones en público a través de un ordenador, de una computadora. ¿Cómo se hace, no? O sea, con estas personas que lo primero es que calma, ¿no? Me imagino, que se relajen y que haya alguna solución, ¿no?
Bueno, aquí hay una cosa importante, ¿no? La emoción detrás es el miedo. El miedo a hacer el ridículo, a que pierda el hilo conductor cuando estoy hablando, el miedo al rechazo, el miedo a que me juzguen. Esto hace que generemos un pensamiento anticipado intentando controlar por anticipado que esa situación no suceda. Pero obviamente el hecho de controlar por anticipado una situación futura lo que hace es que cada vez nos pongamos más nerviosos, cada vez controlemos menos, cada vez tengamos la sensación de que lo vamos a hacer peor y al final ya sabes que todo aquello que yo creo al final lo hago existir y viene el día en cuestión y la persona pues se pone roja, tiene taquicardias, pide el hilo conductor. Aquí hay una trampa. Piensa que, Jessica, en terapia estratégica nosotros hablamos de lo que son las soluciones intentadas. ¿Esto qué significa? Significa que todo ser humano lleva por defecto una serie de soluciones para enfrentarse a su problema y, por supuesto, darle solución. Estos intentos de solución del problema no resultan, no son correctos, son soluciones racionales a problemas irracionales. ¿Y esto qué quiere decir? Por ejemplo, en el bloqueo de la comunicación. Si yo, por ejemplo, tengo miedo a realmente comunicarme y que esto suceda, ¿cuál es la solución intentada? Excederme en el control, que hace perder el control. Esto, a su vez, es una psicotrampa, porque cuanto más realmente pienso que voy a controlar, lo que hago es perder este control de la situación. ¿Por qué? Porque evidentemente hay muchas situaciones que yo no puedo controlar, ¿no? Y al final esta trampa te lleva realmente a un pensamiento anticipado, tal como te estaba comentando, que al final hace que sea una catástrofe. Luego, ¿qué hace el ser humano? ¿Qué otra solución toma? Evitar. Yo tengo que hacer esta reunión, yo tengo que hablar en público, yo tengo que tomar esta acción y entonces hablo con fulanito o fulanita para que lo haga por mí. O aplazo, la maravilla de aplazar, ¿no? Que es un engaño, un autoengaño. Aplazo para dentro de un mes, 2 meses, porque francamente ahora, y ahí me autojustifico, no está bien, no lo tengo todo bien preparado, el postergar una situación o el aplazarla, lo que produce es que aumenta la ansiedad porque me lleva directamente a decirme no fui capaz de hacerlo, ¿no? Claro. Entonces, tanto evitar como controlar son las soluciones que la persona lleva a cabo, ¿no? Piensa que también el control ya no es a través del pensamiento, sino ¿qué te pasa cuando tienes que hablar en público? Pues lógicamente que tú en ese momento estás muy controlando tus reacciones. En el momento que tú controlas tus reacciones, estoy nervioso, me duele un poco la tripa o incluso siento como que me tengo dificultad respiratoria, lo que provoca es justo que eso más aumente en vez de que más disminuya. Por tanto el control que hace perder el control como la evitación del problema son las maneras que yo tengo de solucionar el tema que en vez de solucionarlo, paradójicamente, más lo aumenta. Claro, y lo que decías... Esto puede generar ansiedad, ¿no? Me imagino, porque se activa el simpático, están sudando, taquicardia, o sea, podría dar ataques de pánico también, ¿no? Sí, por supuesto, es que la persona al final, Jessica, lo que tiene miedo es sufrir un ataque de pánico delante de todo el público, delante de la persona y por tanto hacer el ridículo dentro de este ataque de pánico, perder el control de la situación. Entonces, para que eso no suceda, es donde intervienen todas estas soluciones para poder solucionar que más cronifican. Está claro. El otro día hablaba con un conferenciante y me decía, Carmen, yo siempre, antes de hablar en público, de dar una charla, siento ese puntito de ansiedad que me hace estar nervioso. Claro. Y yo no sé si a ti te ha pasado cuando hablamos con algún actor o alguna persona, ¿no? Que suele ser su trabajo el actuar, que al menos yo conozco un actor aquí español que siempre dice, es muy tímido. Y justo dice, yo cada vez que voy a hacer una obra de teatro siento el mismo miedo escénico de la primera vez, a pesar de que tengo 50 años. Claro, claro. ¿Por qué? ¿Por qué sucede? Por lo que tú decías, ¿no? Al final las reacciones ansiosas forman parte, son naturales y funcionales, ¿no? Y esa reacción que yo tengo es la que me hace tener el coraje de enfrentarme a luchar con una situación, ¿no? Ahora bien, si de ahí yo me centralizo en esa reacción intentándola controlar como si fuera el enemigo,
al final la reacción que es espontánea e involuntaria, ¿qué hace? Más me descontrola. Y al final sufres el ataque de pánico público. Claro, porque es una ansiedad. Imagínate que tengas que someterte a esto continuamente, hacer entrevistas en público, tienes que manejarlo, ¿no? Buscar herramientas y en ese caso la terapia breve estratégica te ayuda muchísimo. Y yo soy ya experta gracias a tu ayuda a manejar el control. Gracias. Creo que muchísimas personas después de la pandemia fue total, las personas que somos planificadoras, controladoras, que nos gusta tener todo planificado, la pandemia fue como boom, no vas a planificar ahora nada y no vas a controlar nada y no sabes qué va a pasar mañana. Y esto, bueno, pues yo creo que en el fondo, después de tratarlo también contigo, me ha ayudado, ¿no? Yo creo que a muchas personas también les puede ayudar. ¿Cómo puede ayudar la terapia estratégica en este caso a estas personas? ¿Cuáles son los miedos reales, puntuales que tienen estas personas y cómo pueden ser ayudados con esta terapia? Bien, como bien sabes, la terapia estratégica es una terapia muy que normalmente vamos a intentar solucionar el problema dando herramientas a la persona para que lo solucione y además mantenga la solución funcional durante el tiempo, ¿no? En este caso es curioso porque ¿qué hacemos? Evitar el miedo, controlar el miedo. ¿Qué se lleva a la persona? Se le lleva a que haga una técnica paradójica que se llama la peor fantasía. La perfantasía se anima a la persona a que durante 10 minutitos cada día pueda visualizar el peor de sus miedos respecto a esa situación tan temida. Que sale, que habla, que se pone muy nervioso, que tiene miedo al ridículo, que pierde el hilo conductor, que nota la voz temblorosa. Durante 10 minutos, paradójicamente, se tiene que hacer voluntariamente venir ese miedo. Curiosamente, cuanto más te lo haces venir, menos viene. Y por otro lado, preparamos a la persona a, paradójicamente, bajar su nivel de ansiedad ante la situación temida, ya que lo entrenamos a hacer una previsualización durante muchísimo tiempo antes de la acción temida a poder ver esa situación. La prefantasía es una técnica poderosísima, poderosísima. Todas las técnicas estratégicas parecen raras y extrañas y a veces un poco como mágicas, pero están basadas en todo un estudio y además una intervención a nivel neurobiológico. Siempre llevamos a la persona a actuar para experimentar algo diferente y por tanto percibir la realidad de una manera funcional y entenderla. Y por otro lado, fíjate qué curioso, ¿qué es lo que tú haces cuando sales a hablar en público y en ese momento tienes una sensación de quedarte bloqueada? ¿Qué haces? Yo no sé, yo siento que estoy en familia y comienzo a hablar, pero Bueno, siempre se siente eso, ¿no? Las cosquillas, pero no hago un ritual o algo así, no hago. Bueno, esto es una estrategia que tú utilizas. Yo estoy delante de mi familia y da igual, porque diga lo que diga o haga lo que haga, me quito la presión. Esta es una buena táctica, Claro. quitarme la presión, pensando que, como dice un compañero mío psicólogo, yo pienso que a nadie le interesa lo que digo. Por tanto, cuando pienso esto, ya no hay problema. Hay una técnica que se llama el declarar tu perturbante. ¿Qué significa esto? ¿Qué hacemos naturalmente y racionalmente las personas cuando tenemos que tomar esa acción? Bueno, pues intentamos controlar esas reacciones en ese momento para que nadie se dé cuenta de que estamos histéricos, que estamos nerviosos, ¿no? Cuanto más las controlamos, como he dicho, más tenemos el peligro de descontrolarlas. Pero si declaramos nuestro perturbante, aquello que escondemos, curiosamente se produce el efecto paradójico. Por ejemplo, imagínate que yo ahora mismo estoy hablando contigo y he perdido el hilo conductor de lo que quería decir o me haces una pregunta que no sé cómo responder. Y en ese momento me paro, empiezo a ponerme nerviosa, intento recontrolar todo aquello, todos aquellos libros de Nardone y protocolos para ver si me viene, más lo hago, más veo que el tiempo se está pasando, veo tu cara y ahí me quedo en blanco. Claro. ¿Qué hago? ¿Cuál sería el declarar perturbante? Hacer justo lo contrario. Discúlpame, Jessica, posiblemente habrás notado
estoy un poco nerviosa, ha sido realmente un placer que me hagas esta entrevista, pero en este momento esta pregunta ahora mismo no te la podría responder. Si quieres, después de la conferencia te la respondo, o por el contrario, discúlpame, pasé una mala noche y ahora mismo me quedé en blanco. Ahora es ¿Qué como más sucede? natural, ¿no? Las personas también se Claro. identifican, ¿no? Lo ven más natural. Claro, el tema aquí es que en el momento que yo declaro aquello que escondo, ¿qué te pasa? ¿Qué sucede? Que ya ¿Qué te sientes? relajas, claro. Claro, te relajas. Y por otro lado, ¿qué crees que pasa? Que encuentras miradas inquisitivas en el público conforme que mal lo estás haciendo. Por el contrario, lo que descubres son miradas de complicidad respecto a ti. Claro. Miradas de complicidad. Quitó un poco, discúlpame, el muerto de encima, Claro. pero por otro lado el feedback que recibe es un feedback de no te preocupes, a todos nos pasa, ¿no? Una mirada, un guiño, una sonrisa, y ahí te hace coger el coraje, quizá no para seguir lo que estabas diciendo, porque el hilo realmente lo perdiste, pero sí para proseguir por otro lado. Por tanto, son técnicas que son soluciones realmente funcionales. Y por último, Bueno, ahora otra. haciendo práctica van a ver el cambio porque me di cuenta que aquí había un borde, no lo puedo, aquí, marrón, ¿sabes? Y yo no puedo quedar así. Entonces, mientras hablas, yo después en la edición te voy enfocando, ¿no? Pero quiero que se deje de ver y la he ido moviendo yo, ay, que Carmen no se desconcentre. Pero bueno, es porque uno siempre está buscando la perfección, ¿sabes? Que Claro, voy a ver esta imagen, lo voy a editar bien, quiero que suene bien. Y eso al final genera ansiedad y estrés. Y a las personas lo que quieren es el contenido, ¿no? Saber en qué esto me puede ayudar a mí. Entonces yo creo que eso es exacto. lo más importante, dar lo que uno tiene a los demás. Exacto, chica, que lo que estás diciendo es muy importante, ¿no? Porque ¿qué es lo que llega a la persona? Llega a las cosas estructuradas y encorsetadas, ¿no? Que están muy bien, pero que en cierta manera se notan como muy estructuradas y empaquetadas, o por el contrario llega la persona humana, espontánea, que tiene sus equivocaciones, pero por el contrario también puede dominar un tema. Claro. Al final, todos cometemos errores, todos intentamos controlar y acabamos descontrolando, todos tenemos nuestros fallos y al final el poder, ¿no? Evidentemente, estructurarte, formarte y luego ser espontáneo es lo que al final va a llegar que el contenido realmente pueda llegar a la persona y la pueda ayudar en este caso, o informar o bien distraer, dependiendo de cuál es la acción de la comunicación, ¿no? Otra cosa que funciona, que ahora mismo la estoy practicando delante de ti, es ralentizar la comunicación. Ok. ¿Por qué ralentizar funciona? Cuando yo estoy nerviosa o nervioso, ¿qué sucede? Más me miro a mí mismo, más intento decir todo rápido, rápido, rápido para acabar rápido esta tortura que me han sometido y que tengo que hacer, menos llega la otra Perdóname persona por someterte. y más al final tengo la sensación de que he perdido, ¿no? Si yo ralentizo mi comunicación, estoy pendiente de cómo estoy hablando tranquilamente y, por tanto, descentralizándome de estas reacciones ansiosas que tengo, porque estoy nerviosa. Con lo cual, al final son estrategias que vienen un poco detrás de una estratagema china que se llama surcar el mar a espaldas del cielo, que significa que cuando uno está en el mar surca hacia adelante, pero como quiera mirar al cielo se hunde. Por tanto, descentralizarme significa ir para adelante y no como una marioneta mirarme a mí mismo, porque el mirarme a mí mismo, controlar, lo que hace es que al final acabe perdiendo y aquí acabe haciendo una realidad que sufro y sufro mucho. ¿Y esta técnica te puede ayudar también en momentos de ansiedad en general o solo cuando es así en bloqueos de comunicación o si una persona está muy ansiosa por algo determinado, podría ayudarle eso? Sí, Ralentizar y imaginar el peor panorama, son técnicas que podrían ayudar, ¿no? sí, sí, sí. La hiperfantasía, por ejemplo, es una técnica, piensa que eh, ¿cuál es la emoción? Nosotros analizamos 4 emociones de base en la terapia, ¿no? Que es el dolor, el placer, dolor, placer, miedo y, me olvidé, y rabia, la Ujú, rabia maravillosa, que estamos ahora todos como muy, muy, muy rabiosos por todo, ujú. ¿no? ¿Cuál es la emoción que acompaña a esto? El miedo.
miedo al fracaso, miedo a hacer el ridículo, miedo a que opinen que no estoy a la altura de aquello que estoy haciendo. Por tanto, la perfantasía es una técnica para poder siempre utilizar cuando yo tengo miedo. El miedo mirado a la cara se desvanece. Por tanto, cuando realmente lo evitamos, se crece, cuando nos enfrentamos a él, se marcha, ¿no? Y sería una técnica que te podría servir. Y la comunicación, ralentizar la comunicación siempre es importante, porque al final, si estamos nerviosos o rabiosos, ¿Tú has visto alguna vez un político o política cuando está muy enfadado con algún partido, otro partido, cómo se comunica, Jessica? Sí. Es horrible porque es una metralleta. Es Sí. pa, 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 pa. Sin filtro. Sin filtro, ¿no? Entonces Nosotros al final, tenemos experiencia en Venezuela de eso, pero bueno, muchísima. Así que terrible. pues sí, exactamente, ¿no? Nosotros aquí estamos todavía ahí, ¿no? Pero bueno, como siga así, no quiero hacer comentarios políticos ahora mismo. No, no, no. Ciertamente, cuando una persona tiene miedo o tiene realmente mucha rabia, la comunicación es muy rápida. Con miedo porque quiero acabar bien rápido todo esto, que me salga y pueda vomitar todo lo que estoy diciendo, todo lo que tengo en mi cabeza, no vaya a ser que me olvide. Y por rabia porque siento mucho enojo. Y ya sabes que las palabras son como balas que hieren. Esto no lo digo yo. Creo que fue Benedetti, pero puede ser que si algún espectador esté escuchándome, a lo mejor pido disculpas si me equivoqué. Pero ciertamente es así, ¿no? Entonces, aquel político que habla rápido, ¿cómo se puede trabajar la comunicación en un político así? Ralentizándolo, Claro. haciendo que sea más lenta, porque al final lo que te llega no es el contenido, No, es el continente de cómo lo hace. claro, totalmente. Pero eso también puede ser como una pérdida de poder, ¿no? Estas personas que son poderosas pierden el poder y luego es como defenderte como puedes en contra del otro, ¿no? Me imagino, no solo en política, sino que lo ves en los grandes actores, actrices, personas del público, que son muy conocidas, ¿no? Reconocidas, que apenas les atacan, llegan y no miden, ¿no? Y es como algo normal del ser humano, puede ser. Al perder el poder, el control, puede ser por el mismo control. Sí, sí. El hecho de que tú notes que una situación realmente no la estás controlando como tú crees que la tienes que controlar, psicotrampa de las expectativas, que ahora si quieres hablamos, al final lo que hace es que intentes controlar de todas las maneras esa situación, ¿no? Ya sea bien poniéndote en una posición dominante ante la otra persona, gritando, chillando. Desgraciadamente, aquí en España hemos tenido muchos casos últimamente de maltratos y en esta situación la persona que no tiene poder para poder argumentar ni defenderse a través de la comunicación con el otro, ¿qué hace? Siempre grita. Siempre grita para atemorizar, intimidar, acosar a la otra persona. Con lo cual, evidentemente, a la que yo no tengo el control, otra psicotrampa, la ilusión del control, lo que hago es intentar tomar mecanismos para controlarlo. Y eso puede ser a través de una comunicación altiva, la rabia, la emoción de la rabia, porque no tengo el control. Y la rabia, ¿qué hace? Intimidar, ¿no? Si yo estoy muy enfadada y te levanto la voz, lo que te estoy haciendo es intimidar diciendo, hey, cuidado, que puedo morderte, ¿no? Por tanto, rabia, emoción básica, emoción de la guerra, la emoción del conflicto, ¿no? Entonces, evidentemente, es así, ¿no? Es el control, ¿no? Te lleva a utilizar mecanismos diferentes para poder realmente al final conseguir aquello que tú te has planteado, aquello que tú esperas. ¿Y qué es una psicotrampa, Carmen? Que al principio no tenía ni idea, tuve que buscar yo, ¿qué es esto? ¿Qué son las psicotrampas y cuáles son las más conocidas, no? Mira, las psicotrampas son en terapia estratégica las conocemos muy bien, ya que nuestro maestro Giorgio Nardone siempre nos dice, ¿no?, que estas psicotrampas son las que llevan al ser humano a sufrir y por tanto a generar patologías futuras, ¿no? Miedos, obsesiones, bueno, paranoias, etcétera, etcétera. Las psicotrampas hay
unas psicotrampas que es de las que quiero hablar hoy, que son las psicotrampas de pensamiento. ¿Cuál es el problema de nosotros, del ser humano actualmente? Bueno, pues que nos sobrevaloramos la racionalidad. Es decir, yo siempre digo, Jessica, que el córtex prefrontal o la estructura a nivel neurobiológica más tardía en incorporarse al ser humano, ¿no?, a través de los Australopithecus, es la más sobrevalorada. Es decir, lo antiguo ya no es tan importante. La forma parte del 80% del ser humano. Carmen, y me da miedo cómo seremos en 20, 40 años. Seríamos bueno, todos... Jessica, ¿quieres saber una noticia que leí ayer que te va a parecer muy divertida? La voy a compartir con todo el mundo. Ayer leí que nuestros hijos definitivamente van a ser la primera generación más tonta que sus padres. Wow. Y esto es debido a todo el tema digital. Claro, claro. Es decir, que es curioso porque está clarísimo, ¿no?, que nuestro cerebro necesita una serie de oportunidades, ¿no?, a nivel no solo genético, sino a nivel ambiental para poder desarrollarse, ¿no? La inteligencia ya viene dada, como tú bien sabes, pero la podemos realmente mejorar y todas estas posibilidades las estamos realmente condenando a través de todos los instrumentos digitales que yo en mi hijo de 4 años, cuando observo cómo maneja una tablet, quiero ponerme a llorar porque yo no le enseñé. Claro, nacen y ya están. No sé en qué parte aprendió porque yo tampoco soy muy hábil con las tablets, pero francamente es como que llevan un chip incorporado, ¿no? Totalmente. Entonces, lo que te comentaba es que damos muchísima importancia a la razón y la razón, desgraciadamente, nos juega muy malas pasadas, ¿no? Por ejemplo, para introducirte las psicotrampas te diré que la realidad que observamos no es la realidad que es, sino la realidad que nos explicamos a nosotros mismos que es. Porque, tal como decía Paul Václavic, un psicólogo estratégico ya fallecido, hay 2 tipos de realidades, la de primer orden y la de segundo. La primera es el concepto de lo que observamos, una pared, pero la de segundo orden es aquello que nosotros nos decimos a través de nuestra experiencia, cultura y formación que observamos. Que la pared es de color gris, blanco. Yo tengo aquí una pared en el despacho que la gente me dice es de color, según yo, blanco roto, pero la gente me dice que es de color beige, marrón y amarillo. Con lo cual, tenemos a la razón muy, muy valorada y esto hace que tengamos perversión de la razón, tengamos trampas que nos llevan realmente a generar autoengaños en los cuales tenemos una confianza total. Por ejemplo, pensar en positivo, ¿no? Y dirás, pero ¿cuál es el problema si pensar en positivo nos ayuda, no? Es lo que pensábamos todos, yo también, antes de la estratégica. Lo primero que pensé cuando la leí, sí. Pensar en positivo, pero ¿por qué pensar en positivo es un problema? Mira, nuestro pensamiento al final genera un diálogo interno con nosotros mismos que al final, buscando ser positivo, hace que más huyamos de aquel pensamiento negativo. ¿Por qué yo necesito pensar en positivo? Hombre, para evitar pensar en negativo. Pero si yo te digo ahora mismo, no pienses en un elefante rosa, ¿qué estás haciendo ahora mismo? Pensar en un elefante rosa. Claro. Por tanto, pensar en no pensar ya es pensar. ¿De esto qué quiere decir? Que si yo intento no pensar en positivo, estoy huyendo del pensamiento negativo, por tanto, más bien el pensamiento negativo y pensar en positivo es francamente un esfuerzo. Por otro lado, es un autoengaño, porque tú sabes, ¿no?, que la vida no es positiva, que hay muchas situaciones. El hecho de no permitirme a mí misma que un día salga mal hace que tampoco las emociones que vienen detrás las pueda gestionar y al final, pues pensando en positivo, yo he conocido a muchísimas personas que son muy negativas. Luego, por ejemplo, vamos a pensar en un caso más práctico para que nos puedan entender. Quizás esto de repetir, ¿no?, lo positivo, tantos coaches que te hablan de cómo tienes que decirlo y pareciera como que no puedes tener otro pensamiento, ¿no?, que eso no puede salir de ti.
porque te va a ir mal, exacto. porque lo vas a traer, porque, no sé. Por tanto, viene un pensamiento negativo, como estás diciendo, que empuja fuerte, ¿no? Si Claro. yo, por ejemplo, esta noche tuve una mala noche y yo me miro al espejo y digo, madre mía, qué cara hago hoy y qué cansada estoy, por mucho que me diga a mí misma, no, hoy va a ser un día fantástico y no haces tan mala cara, ya verás, tú puedes con todo. Pues, ¿qué pasa? Que puede ser que el día pueda ser bueno, francamente, pero a lo mejor el día no es tan bueno. Y al final, diciéndome que tengo que pensar en positivo, más frustrada me siento porque no soy capaz de poder pensar en positivo, porque no me siento positiva. Y ahí se genera un pastel, un problema importante. O a todos nos ha pasado tener un amigo, una amiga, un familiar deprimido, Claro, a sí. todos, que está pasando por una mala época. Desgraciadamente la pandemia ha traído pues, muchos desajustes en todos en cuanto a días mejores y días peores. Y verdad que el día que tenías malo, Jessica, o yo misma, si te decían, ya verás, de esto saldremos, piensa en positivo, ya verás cómo esto acabará. Francamente, por mucho que entendías que esa persona tenía razón, que esto tiene que acabar, no eras capaz de poder pensar así, en peor te sentías porque realmente tú eras incapaz de sentirte positiva ese día. Yo me recuerdo de eso tal cual en el duelo, ¿no? De mis padres, que te dicen las personas, tranquila, tienes que ser fuerte, y son cosas como que ya eso lo sé, ¿no? Yo cuido mucho qué palabras usar en esos momentos porque hay cosas que pueden ayudar, pero hay otras que la persona en ese momento no pueden ayudarla, ¿no? Tiene que vivir su duelo, ese dolor, su depresión, su tristeza, si perdió algún familiar, si la echaron del trabajo, ¿no? O sea, la vida hay que vivirla también, no sufrirla, pero vivirla. Exacto, exacto, exacto. Es el ejemplo que has puesto tú, es francamente muy bueno, ¿no? El duelo, ¿no? Se te mueren tus papás y al final la gente te dice, vas a salir de esto, piensa positivo, pero no puedes pensar en positivo, se te han muerto tus papás, ¿no? Y al Claro, final, dejar que la emoción fluya en un proceso de duelo, por ejemplo, es fundamental, porque el proceso de duelo es neuroprotector, no podemos ir contra natura. Debemos dejar que el proceso de duelo entre nosotros, no lloremos, tengamos rabia contra el mundo, pasamos por esa fase de no me puedo creer que ya no estén aquí. Y esa fase tenemos que sentirla para poderla superar, tenemos que atravesar el dolor para poderlo superar, ¿no? Entonces, pensamiento positivista, no pasa nada, ya verás, es ley de vida, pero son mis padres. ujú. Da igual, yo me acuerdo que con mi mamá, que falleció hace 4 años también, yo siempre decía bueno, pese a que tuvo una enfermedad muy larga, yo siempre quise realmente tenerla a mi lado, ¿no? Pese a la enfermedad, ¿no? ¿Por qué? Porque mi mamá podría tener 150 años, que yo querría seguir teniendo a mi mamá a mi lado, ¿no? Y aunque parece algo un poco egoísta, al final uno no quiere despedirse de esa persona que tanto quiere nunca, ¿no? Y al final, pues cuando el ser querido se marcha, este proceso de duelo es natural porque tú no quieres perder a alguien que quieres tanto, ¿no? Entonces, ahí es fundamental. Pensar en positivo, como te decía, es una trampa, otra psicotrampa, ¿no? Eh, Luego, algo que hemos hablado ahora mucho, el control. Bueno, yo veo el control por todas partes en estratégica, la ilusión del control, ¿no? Uh, Tienes que saber, Jessica, que el ser humano actual lleva la lógica de pensamiento de Aristóteles, que era una lógica totalmente racional, ¿no? Y que además estaba formulada en este control. Todos recordaréis, ¿no? La lógica de si A lleva B, B lleva C, A lleva C, ¿no? Y de ahí no nos salimos. Ujú. Pero ¿qué sucede? Que no todo, no siempre A lleva C. Claro, Me imagino que los médicos sabéis muy bien, bueno, pues que todo no es tan exacto como parece, que hay muchísimas variables, ¿no? En una situación determinada que hacen que podamos perder el control de esa situación y que por tanto no todo es tan exacto, ¿no? nada es exacto, Entonces, exactamente, nada. nada es exacto. En psicología pasa lo mismo, es decir, si yo tengo aquí una persona, yo no me voy a ir fijando en el protocolo de actuación según el manual de psiquiatría, porque tengo que ofrecer y dar la oportunidad a esa persona de adaptarme a ella, básicamente porque a lo mejor
Yo creo que estamos hablando de patatas y tengo delante cebolla, entonces me tengo que saber adaptar. Pero esta lógica racional te lleva a pensar que tienes que pensarlo todo muy bien y controlarlo todo muy bien para así ser perfecto o para así que nadie te pueda juzgar o para así sentir calma y tranquilidad. Y esto es un Entonces, engaño terrible. Creo que es el sí, peor engaño, ¿no? bueno, es que tú misma has dicho al principio, ¿qué ha pasado en la pandemia? Sí, totalmente. Todo el mundo, yo no sé Quitaron la tú, Jessica, psicotrampa de golpe. bueno, yo tuve que adaptarme todo mi trabajo en un día a trabajar online desde casa y tuve que llevarme todos mis expedientes que no pueden salir del despacho nunca, pero tuve que llevármelos a casa porque de golpe y porrazo cerraron todo y Ujú, todos nos quedamos en casa. Menudo descontrol tan grande. claro. Entonces, al final, la pandemia o este virus, ¿no? ¿Qué nos está haciendo ver? Bueno, que ¿quién es el más listo? Aquel que realmente controla y es rígido en este control, y si se sale de este control, pierde el control y se pone muy nervioso, o aquel que tiene la capacidad de adaptarse continuamente a todos los descontroles. Claro. Humano versus coronavirus. ¿Quién es más listo? Tiene que ser el humano, Coronavirus. Carmen, el humano. Todos más listos Coronavirus y por más ahora. fuertes. Coronavirus por ahora está metiendo 3 goles a 0, desgraciadamente. Ciertamente la ciencia está ahí y yo confío plenamente en la ciencia y sé que se están haciendo avances y que el ser humano lleva un buen software y tenemos mucha investigación detrás. Pero al final esto lo que viene a decir es que la ilusión del control lo que te hace ser muy rígido. Y tal como decían los antiguos sabiduría china, todo aquello que es rígido tiende a morir y todo aquello que es flexible tiende a vivir, ¿no? Wow, Entonces, el qué control buen es, aprendizaje eso. claro, es así, ¿no? Hay la antigua sabiduría china en la cual estratégica estamos nos basamos en toda la filosofía oriental. En este caso podríamos imaginarnos, Jessica, el bambú, ¿no? Qué belleza, ¿no? Las tiras de bambú, las cañas de bambú son bellas, ¿eh? Viene cualquier tipo de viento, son flexibles, pero ¿tú intentaste romper una caña de bambú? Imposible. Aquello que aparentemente es tan visualmente tan bello, tan delicado, esas varitas finas, tan preciosas, son al mismo tiempo flexibles y por tanto fuertes. Por tanto, imagínate, ¿no? El control que tiende a la rigidez, que tiende a tenerlo todo bien controladito. Al final, cualquier cosita que pasa, catacrac, 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 al final acabamos perdiendo el control, tal como hablamos de la comunicación, y acabamos haciendo realidad aquello que no queríamos. Por tanto, ilusión del control es una psicotrampa. Terrible psicotrampa. Importante, ¿no? Luego, yo estaba hablando antes en el hecho de la trampa de las expectativas también, ¿no? Psicotrampa de las expectativas. El ser humano tiende a pensar siempre que los demás esperan de él o lo que yo puedo esperar de los otros. Otra vez en el mismo problema. Al final, esperando, me desilusiono, me frustro, no lo entiendo, hago un diálogo para que la otra persona lo entienda, lo que yo espero. Pero claro, esto es algo erróneo, porque tú eres tú, el otra persona es la otra persona, y eso no quiere decir que porque no haga lo que tú crees que debe hacer, realmente no te quiera, no sea buen empleado, no sea un buen jefe, no sea un buen amigo. Simplemente es que realmente tienes que permitirle dar la oportunidad de adaptarte a la otra persona y no ser rígido respecto a lo que tú crees que tiene que hacer según tus expectativas de amistad, pareja, laboral, etcétera, etcétera. Eso es muy importante, Carmen, para hacer equipos, ¿no? Cuando quieres crecer,
tienes que delegar. Hay personas que es imposible y entonces se llenan de trabajo, no tienen tiempo libre y es agobiante, ¿no? ¿Por qué? Porque no pueden delegar porque creen que ellos lo hacen mejor y que la otra persona no cumple sus expectativas. Y al final, pues bueno, no puedes, ¿no? Avanzar así, creo yo, sin delegar. Y luego importante también esa expectativa que generas en el otro y me imagino la que tú crees que los demás esperan de ti, porque eso también genera estrés. Qué expectativas tengo que cumplir para la sociedad, para mi pareja, para mis amigos, en mi ambiente de trabajo. Y luego las expectativas que tú te pones a largo plazo o a corto plazo. Yo tengo que lograr esto, esto y esto en este plazo. ¿Qué pasa cuando no se logra? O sea, es un tema importante. Exacto. Las expectativas que yo tengo respecto a mí mismo, lo que estabas comentando, Jessica, al final lo que generan es frustración si no consigo las cosas como yo creo que debo conseguirlas. La frustración no deja de ser rabia hacia mí mismo. Mm, Me siento mal, me estoy aumentando mi sentimiento de incapacidad. Te puedes imaginar la autoestima dónde queda, por el mm, subsuelo, ¿no? Cuando yo me doy estos mensajes o cuando yo me pongo metas, ¿no? De lo que yo espero de mí mismo, y son metas no reales, son ideales, pero no reales, ¿no? Entonces al final vuelta otra vez a generar esa frustración porque yo esperaba conseguir dentro de 2 años, ¿no? Y al final, ¿en qué se traduce? En rigidez. Si las cosas no salen como yo creo que deben de salir, al final me frustro. ¿Y la mm. frustración a qué lleva? Una persona frustrada, aumenta su sentimiento de no soy capaz, y el no ser capaz llega a, desgraciadamente en los peores casos, a decir, me apeo, yo la toalla, Claro, claro. renuncio. O sea que Entonces, hay una diferencia entre expectativas, porque todos tenemos que tener como metas, ¿no? Ser positivos y otra cosa es si viene vivir, ¿no? La experiencia negativa, ser como sinceros con nosotros mismos. exacto, sí, exacto, lo has definido muy bien, exacto. Tener expectativas reales respecto a lo que yo puedo hacer, ¿vale? Ujú, Para progresar, es obvio. Y luego poder realmente adaptarme a todos los días de mi vida, porque todos los días no son iguales y tengo que dejar fluir las emociones que siento para poderlas gestionar. Fluir para poderlas gestionar, ¿no? Entonces, expectativa de lo que quiero hacer en un tiempo, más luego hoy estoy mal y me permito a mí misma llorar porque necesito llorar para coger fuerza para mañana no hacerlo, ¿no? y Tan no importante sentirte esto. culpable con eso. A mí me ha pasado Exacto. muchas veces, cuando no cumplo lo que tengo que hacer en un día, después viene como la culpa. Y ahí es Mm. como hay que quitársela. Esta es la trampa, ¿no? La psicotrampa del control junto con la psicotrampa de la expectativa, ¿no? Que yo creo que en cierta manera, Jessica, todos hemos caído o solemos Ujú, caer en trampas así, ¿no? ujú, Pero el saber, ¿no? Que estas trampas no te llevan más que a la rigidez y no a la flexibilidad, que es, no sé quién decía ahora mismo que la mayor capacidad del ser humano de inteligencia se demuestra a través de la capacidad que tiene adaptarse a todas las situaciones, ujú, ¿no? Y al final es cierto, si cogemos un diamante, que es un metal, bueno, una piedra preciosa, todo el mundo sabe que el diamante es capaz de poder romper incluso otros materiales. Pero ujú. ahora bien, si tú tiras ese diamante al suelo, se rompen 1000 trozos. Por tanto, lo que aparentemente es bello, fuerte, puede ser muy frágil y, por el contrario, el agua, que parece algo tan etéreo, que adopta diferentes formas, que nunca sigue siendo la misma, ¿vale? Aunque cambia siendo la misma cosa a través del curso del río, es algo que tiene una apariencia frágil. Realmente, todos sabemos, Sudamérica, Latinoamérica, sabéis que las riadas hay que temerle, o las lluvias torrenciales, que a mí me ha cogido alguna por Cuba, hay que salir bien corriendo porque como te pille, realmente Totalmente. puede ser peligroso, Y hay más ¿vale? psicotrampas, me imagino, ¿no? Existirán un montón de psicotrampas más. Sí, normalmente hay trampas de acción y trampas de pensamiento. Las trampas de pensamiento básicamente son estas. Hay también el sobrevalorar, infravalorar, es otra psicotrampa que tiende el ser humano a hacer, ¿no? El sobrevalorar las cosas o el Ujú, infravalorar hace que yo reaccione de una manera determinada ante las situaciones, que me encadena y me esclaviza a presuponer una serie de cosas.
Luego hay otra trampa que a mí me gusta mucho, que es, Nardone la llama como coherencia a toda costa. Ah, Es eso, decir, sí, sí. si yo tengo que ser coherente a todos los niveles. Si no soy coherente, no hay ningún tipo de explicación que me valga, pero la coherencia es algo totalmente también rígido, Y porque darle la una vida, respuesta todo científica o metódica o no. la verdad absoluta, ¿no? Yo cuando tengo algún paciente que habla en términos de verdad absoluta, yo por un ratito también hablo, ¿no? Ujú. Para que nos entendamos, ¿no? A través de su verdad absoluta, no de la mía. Pero realmente sabes cuál es el mayor desafío que este paciente se ve cuando realmente empiezo a hacerle dudar sobre su verdad absoluta. En el momento que le haces dudar a una persona sobre esa verdad a través de una pregunta que no encuentra la respuesta, la verdad absoluta no deja de ser un control exhaustivo de aquella teoría a la que yo he llegado porque he estudiado mucho, me he formado mucho o porque he pensado mucho, y al final esa teoría se ve desbancada en un segundo a través de la pequeña duda, que es como la grieta que Ujú. deshace cualquier tipo de edificio, por muy robusto que sea. Tú sabes que eso también le ha pasado muchísimo al personal sanitario, ¿no? Que vivió lo del COVID, el personal de salud, porque esas personas que son médicos, pero muy rígidos, que no, que solo lo que dice esta revista, esto, y no escuchan más, cuando ven que hay otras cosas que funcionan, que también son válidas y se están estudiando, se quedan como, ¿qué es esto, no? Y es un choque importante. Igual lo de sobrevalorar, ¿no? También pasa mucho el hecho de las expectativas sociales. Tienes que tener una carrera a esta edad, tienes que casarte a esta edad, tienes que tener hijos. Me imagino que eso también es sobrevalorar las cosas de la vida, que quienes da valor, ¿no? Otra persona, a la sociedad, pero eso tiene valor realmente, o el valor que yo le estoy dando, tiene la importancia. Claro. Es complicado. Eh, Sí, porque además te lleva por la calle de la amargura al final, ¿no? Entras en un conflicto. Si mis padres, mis abuelos, bueno, mi entorno social se casan a los 26 años, tienen una carrera universitaria a los 24, son personas de éxito a los 30, y yo, por alguna razón de la vida, no he conseguido pareja a los 25, no he acabado la carrera porque me fue un poquito regulín, y a los 30 no consigo estar en ese estatus económico, conflicto personal conmigo mismo. Claro. No entiendo que a lo mejor las circunstancias que hubieron en aquel momento fueron diferentes y las mías actuales son diferentes. No entiendo que yo no estaba a la altura. Claro. Y ahí viene mi inquisidor interno, inquisidora, a decirme muy mal, no te esforzaste lo suficiente, y bueno, todos estos mecanismos y vías de sufrimiento del ser humano, de esta mente tan compleja que hablábamos al principio, tan racional, que basa todo en, bueno, todo este entramado complicado de nuestro entorno, de nuestra psique, de nuestros jueces internos, que al final nos llevan por el camino del sufrimiento, ¿no? Más que por el camino de vivir la vida tal como viene, intentando progresar, adaptándote a las situaciones porque forman parte de la vida, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y qué se puede hacer, Carmen? Con la terapia breve y estratégica, ¿qué podemos hacer para detectar estas psicotrampas y quitarlas o eliminarlas? Bueno, lo que cuando una persona tiene algo así, al principio no se da cuenta porque es su llave maestra, la llave que abre todas las puertas. ¿Qué sucede al tiempo? Que la llave maestra no abre todas las puertas y la persona empieza a sufrir. Empieza a sufrir respecto a, tiene ansiedad desmesurada, las cosas le salen mal, se siente con la autoestima muy baja, y es ahí donde lo mejor que pueden hacer es acudir a un terapeuta. Si es estratégico, pues perfecto, somos muchísimos en todo el mundo, para poder ayudarle a poder visualizar qué es lo que sucede y dar las armas para que eso cambie funcionalmente para la persona. Porque si no, la persona no se suele dar cuenta, Jessica. A mí me funciona, por tanto, ¿por qué tengo que sufrir algo que no me trae ningún problema? Ahora bien, si al tiempo esto deja de funcionar, que suele pasar así. Entonces, porque hay un bloqueo, porque pasa una situación que yo no esperaba, porque me siento... Yo recuerdo
un caso de una chica que se dedicaba al ámbito sanitario también, que me vino a consulta diciéndome que no sabía qué le sucedía en su vida, que estaba apática, sin ganas de hacer nada. Ella era muy feliz, tenía un grupo de amigos que la respaldaban en todo, tenía un trabajo que se sentía orgullosa y era una chica muy activa, solía viajar muchísimo y de un tiempo para acá llevaba 2 meses que no encontraba el sentido de la vida y por mucho que intentaba buscar qué era lo que pasaba, no lo encontraba, ¿no? Al final, nos dimos cuenta que su papá había fallecido hacía 2 años y ella no afrontó este duelo porque se dijo a sí misma que tenía que seguir caminando y activando y haciendo cosas en el trabajo y que esto había pasado. Ella quería mucho a su papá, vivió ese proceso de duelo con su padre, vivió esa fase terminal con su padre en primera persona, pero ella se metió ahí. Al no afrontar este proceso de duelo, tarde o temprano, salió por otro lado, ¿no? Entonces, claro, son situaciones que al final uno no se da cuenta. Ahí podríamos estar en una psicotrampa del control. Como no puedo controlar lo que ha pasado porque no sé gestionarlo, intento seguir en mi vida y evito afrontar esa situación, ¿vale? Como yo realmente pienso demasiado y ese pensar no lo controlo, intento no recordar ni pensar ni permitirme eso. Como yo soy una persona positiva, que salgo, entro y esta situación me lleva a enfrentarme a un dolor en el cual yo voy a llorar, intento no hacerlo y tarde o temprano, al tiempo, acabó filtrándose y esta chica vino a consulta y tuvimos que trabajar el proceso de dolor y tuvimos que atravesar por ello para que volviera a ser la persona que era antes. Bueno, no la que era antes, una persona un poquito mejorada porque había aprendido a gestionar. Claro. Qué importante esto, Carmen. Bueno, te voy a dejar por acá en todos los comentarios las dudas que tengan pues nuestros seguidores. No sé si quieres dar alguna conclusión final, algún punto, alguna recomendación final. Y luego también puedes dejar todas las redes de Carmen porque es genial, tiene unos, no sé si llamarlos video podcast o temas de conversación que toca en su Instagram que son geniales, así que lo voy a dejar todo por acá. Si quieres dar unas palabras finales, Carmen, muchísimas gracias por estar acá. Puedes dar unas conclusiones o algunos tips finales para todas las personas que lo necesitan. Bueno, muchísimas gracias por tu invitación, Jessica. Ha sido totalmente un placer estar contigo hoy. Simplemente comentar a todo el mundo, bueno, pues que los problemas forman parte de la vida, las dificultades forman parte de la vida y debemos afrontarlas como afrontamos muchas otras cosas. No evitemos, porque el no afrontar las situaciones o el no gestionarlas es lo que produce realmente un problema. Para esto estamos todos los profesionales sanitarios para podernos ayudar y poder ayudar a los demás. Y básicamente, bueno, pues el miedo se le mira a la cara, que era un poco el tema principal, no se evita. Miedo afrontado hace que nos convirtamos en tengamos coraje, miedo evitado lo convertimos en pánico. Muchas gracias, Carmen. Yo no dejo de aprender, tengo ya mis notas para practicarlo y detectar esas psicotrampas porque no las quiero en mi vida. Muy bien, Jessica. Muchas gracias, un besito grande. A ti, un beso, hasta luego. Hemos terminado nuestro episodio con la experta, nuestra psicóloga Carmen Sancho. Hablamos sobre los bloqueos de comunicación y las psicotrampas. Si te gustó, dale like, comparte y no te olvides de suscribirte en nuestro canal de YouTube. Nos vemos el próximo jueves.